En la sala del Tribunal de Madrid. El aire estaba cargado de tensión. La fiscal. Una mujer de unos 40 años con expresión severa. Se inclinó hacia adelante y, con una sonrisa sarcástica, dijo: Señor juez, ¿realmente vamos a creer que este hombre, acusado de fraude, es un padre modelo? Su propia hija, esa adolescente confundida que se hace llamar lesbiana, es prueba de su fracaso familiar. El silencio cayó como una losa. Pero entonces el acusado, un hombre de 50 años con el rostro marcado por el cansancio, se levantó de golpe, ignorando el consejo de su abogado, y gritó: No se atreva a hablar así de mi hija. Ella es lo mejor que me ha pasado. Y su amor no es una confusión. Es su verdad. Ana, sentada en la última fila de la sala, sintió un nudo en la garganta. Tenía 25 años. Y aunque no era la hija en cuestión, conocía bien a Sofía, la adolescente de 17 años que ahora bajaba la cabeza avergonzada entre el público. Sofía era la hermana menor de su novia, María. Y esta escena la transportó de inmediato a sus propios recuerdos dolorosos. Hacía solo unos meses, Ana había vivido algo similar en su propia familia, cuando su madre la había echado de casa al descubrir su relación con María. No en mi casa, le había dicho, con los ojos llenos de decepción. Ahora, viendo al padre de Sofía defenderla con tal vehemencia, Ana se preguntó si algún día su propia familia podría llegar a ese punto de aceptación. María, a su lado, apretaba su mano con fuerza. A sus 23 años, María era más vulnerable, con una sensibilidad que la hacía romperse fácilmente ante el rechazo. Vivían juntas en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, un lugar bohemio donde la diversidad era bienvenida. Pero incluso allí, las miradas y los susurros las seguían. No llores, susurró Ana. Pero María ya tenía los ojos húmedos. La fiscal continuó su alegato, pintando al acusado como un hombre irresponsable cuyo permisivismo había llevado a su hija a desviarse. El juez golpeó el mazo, pidiendo orden. Pero el daño estaba hecho. Sofía se levantó y salió corriendo de la sala, con las mejillas rojas de humillación. Ana y María la siguieron al pasillo. Sofía. Espera, llamó María, alcanzándola cerca de las escaleras. Sofía se giró, con el rostro surcado por lágrimas. Es mi culpa. Si no fuera por mí, papá no estaría en este lío. La fiscal usa mi orientación para atacarlo. María la abrazó, recordando cómo su propio coming out había fracturado la familia. Su padre, el acusado, siempre había sido el pilar, el que las apoyaba en silencio. Pero ahora pagaba el precio en un juicio por fraude financiero que nada tenía que ver con ellas. O tal vez sí, el estrés familiar lo había llevado a tomar decisiones desesperadas en su negocio. De vuelta en el apartamento esa noche, Ana y María se sentaron en el sofá, con una taza de té en las manos. Tu padre es increíble, dijo Ana. Defendió a Sofía sin dudar. María asintió, pero su expresión era sombría. Sí. Pero, ¿a qué costo? Si pierde el juicio, irá a prisión. Y todo porque la sociedad ve nuestra forma de amar como un defecto. Ana la miró fijamente.
Sabía que María luchaba con su propia culpa, había sido ella quien animó a Sofía a salir del armario, pensando que sería liberador. Pero en España, aunque las leyes eran progresistas, las mentalidades en algunos círculos conservadores seguían ancladas en el pasado. Familias católicas tradicionales, como la de Ana, veían la homosexualidad como un pecado. Al día siguiente, Ana decidió confrontar a su propia madre. Llamó a la puerta de la casa familiar en las afueras de Madrid. Un chalet adosado donde había crecido. Su madre abrió, con sorpresa en los ojos. Ana, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar, respondió Ana, entrando sin invitación. La conversación fue tensa. Mamá. Vi lo que pasó en el tribunal con la familia de María. Ese padre defendió a su hija lesbiana. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo conmigo? Su madre se cruzó de brazos. Porque no es natural. Ana. Te crié para que fueras una buena chica. Para que formaras una familia normal. Las palabras dolieron como cuchillos. Ana sintió la ira subir. ¿Normal? ¿Qué es normal? ¿Casarme con un hombre que no amo solo para complacerte? La discusión escaló. Su madre sacó fotos antiguas. De cuando Ana era niña. Jugando con muñecas. Mira. Eras feliz entonces. Esto es una fase. Influenciada por esa María. Ana negó con la cabeza. No es una fase. Es quien soy. Salió de allí con el corazón pesado. Pero determinada. En el metro de vuelta. Pensó en las decisiones que había tomado, dejar su trabajo estable en una oficina por perseguir su pasión en el arte. Mudarse con María pese a la oposición familiar. Cada elección había tenido un precio. Pero también la había hecho más fuerte. María. Meanwhile. Estaba en el hospital visitando a su abuela, quien sufría de una enfermedad crónica. La abuela, una mujer conservadora, siempre había sospechado de la amistad entre María y Ana. Hija, ¿por qué no buscas un buen chico? Preguntó la anciana. María tragó saliva. Abuela. Soy feliz con Ana. La abuela frunció el ceño. Eso no es vida. La sociedad te juzgará. María sintió la presión acumularse. ¿Valía la pena seguir luchando contra viento y marea? Esa noche, Ana y María hablaron hasta el amanecer. Tenemos que apoyar a Sofía, dijo Ana. ¿Y a tu padre? Decidieron testificar en el juicio, exponiendo sus propias historias para mostrar que la orientación sexual no define el carácter de una persona. Pero sabían que eso las pondría en el centro de la tormenta mediática. Los periódicos locales ya murmuraban sobre el escándalo familiar en el tribunal. El Alto Trao Vegan a construirse. Sofía confesó a María que había estado viendo a una chica en secreto. Pero el miedo la paralizaba. Si papá va a prisión por mi culpa, nunca me lo perdonaré. María la consoló. Pero en su interior, dudaba. ¿Había sido egoísta al animarla? La lógica era implacable, cada acción tenía consecuencias. Y en una sociedad dividida, el amor podía ser un arma de doble filo. El juicio continuó al día siguiente, con la sala abarrotada de curiosos y periodistas. El padre de María, llamado Javier,
Se sentó en el banquillo, con las manos esposadas. La fiscal, implacable, presentó evidencias de fraude, documentos falsificados para salvar su empresa en quiebra. Pero luego giró hacia lo personal. Señor Javier, no es verdad que su negligencia familiar lo llevó a esto. Su hija menor, Sofía, ha sido influenciada por su otra hija, María, quien vive en pecado con otra mujer. Javier levantó la vista, furioso. Mi familia no es su argumento. Mis hijas son libres de amar a quien quieran. Ana, testificando como testigo de carácter, subió al estrado. Conozco a Javier desde hace años. Es un hombre honesto que apoya a sus hijas incondicionalmente. La fiscal la interrumpió. ¿Honesto? ¿Y usted? Señorita Ana. Vive con María. ¿Verdad? ¿No es eso una aberración? Ana sintió el pulso acelerarse. No. Es amor. Y no tiene nada que ver con este caso. El público murmuró. Algunos con aprobación. Otros con desaprobación. María, desde su asiento, apretaba los puños. Sabía que esto expondría su relación a escrutinio público. Después del tribunal, un grupo de activistas LGBT se acercó a ellas fuera del edificio. Estamos con ustedes, dijo una mujer joven. Esto es discriminación. Pero no todos eran aliados. Un hombre mayor las increpó. Vergüenza. Destrozan las familias tradicionales. María se encogió. Pero Ana lo enfrentó. La vergüenza es el odio como el suyo. Caminaron a casa en silencio, sintiendo el peso de la sociedad sobre sus hombros. En casa, María rompió. Ana. Vale la pena. Mi familia se desmorona por nosotras. Ana la abrazó. Sí. Porque el silencio es peor. Recuerda cuando te conocí. Se habían encontrado en una galería de arte en Barcelona. 2 años atrás. Ana era la artista. María la visitante curiosa. Una conversación sobre un cuadro llevó a un café. Luego a una cita. Pero el idilio se complicó cuando María confesó su orientación a su familia. Javier aceptó. Pero la madre, divorciada, se alejó. Ahora, la madre de María llamó. María. Esto es un circo. Retira tu testimonio. María colgó, temblando. La presión familiar era asfixiante. Ana sugirió una escapada, un fin de semana en Valencia. Para desconectar. Pero en el tren recibieron una llamada. Sofía había intentado algo drástico. Abrumada por la humillación, corrieron al hospital. Sofía estaba estable. Pero el incidente reveló la profundidad de su dolor. Quiero ser normal, sollozó Sofía. María lloró con ella. ¿Normal? Tú eres perfecta tal como eres. Javier. Desde la cárcel preventiva. Llamó a María. Cuida de tu hermana. Yo estaré bien. Pero María sabía que no. El fraude había sido un error desesperado para pagar las deudas médicas de la abuela. ¿Era moralmente justificable? María se debatía. Apoyar a su padre significaba defender sus acciones. ¿Pero a costa de qué?
Ana enfrentó su propio conflicto. Su hermano, conservador, ¿la visitó? Ana. Mamá está destrozada. Vuelve a la normalidad. Ana lo echó. Esta es mi normalidad. Pero en la soledad. Dudaba. Estaba sacrificando su familia por amor. La respuesta llegó en una noche de insomnio, sí. Pero el amor verdadero requería sacrificios. El caso tomó un giro cuando un testigo sorpresa apareció, la ex esposa de Javier. La madre de María y Sofía. Testificó a favor de la fiscal, alegando que la influencia lesbiana de María había destruido el hogar. Javier siempre fue débil con ellas. María se sintió traicionada. Su propia madre la usaba como arma. Mamá. ¿Por qué? Le preguntó después. Por tu bien. Esto no es vida. La tensión subió. Ana y María discutieron por primera vez. Tal vez deberíamos pausar, dijo María, asustada. Ana negó, no. Eso es rendirse. Pero el daño estaba hecho. María pasó la noche en casa de una amiga, dejando a Ana sola con sus pensamientos. ¿Era el amor suficiente contra el mundo? Sofía, recuperándose, decidió hablar públicamente. En una entrevista con un periódico local, contó su historia: ser lesbiana no me hace mala. Mi padre me ama tal como soy. El artículo viralizó, atrayendo apoyo pero también odio en redes sociales. Comentarios crueles llovieron, degenerados. Pecadores. María leyó uno y se derrumbó. Cuanto más podían aguantar. Ana organizó una manifestación fuera del tribunal. Decenas se unieron, con carteles de amor es amor. Pero un contramanifestante arrojó un huevo, golpeando a Ana. La policía intervino. Pero el incidente escaló la cobertura mediática. Ahora eran el centro de un debate nacional sobre derechos LGBT y valores familiares. El juicio entró en su fase crítica. La defensa presentó pruebas de que el fraude de Javier fue un acto de desesperación, no malicia. Mi cliente actuó por amor a su familia, argumentó el abogado. Pero la fiscal contraatacó: amor distorsionado. Miren cómo sus hijas viven. Sofía, ahora testigo, subió al estrado. Con voz temblorosa, dijo: mi papá siempre me apoyó. Ser lesbiana no es un crimen. La fiscal se rió: quizá no. Pero es una carga para la sociedad. El juez la amonestó. Pero las palabras calaron hondo. María, viéndolo todo, sintió una rabia nueva. Decidió confrontar a su madre en persona. En un café neutral. Se sentaron. Mamá, tu testimonio nos destruye. La madre suspiró: quiero salvarte de esa vida. María replicó: esta es mi vida. ¿Por qué no puedes aceptarlo? La conversación reveló capas de dolor. La madre había crecido en una España franquista, donde la homosexualidad era tabú. No quiero que sufras como yo vi sufrir a otros. Pero María vio hipocresía, y causándome dolor ahora. Ana, meanwhile, lidiaba con su carrera como artista. Sus obras sobre identidad LGBT atraían atención. Pero también boicots. Un galerista canceló su exposición, demasiado controvertido.
Ana se sintió derrotada. ¿Vale la pena?, se preguntó. Pero recordando el abrazo de María, supo que sí. Llamó a su padre, ausente desde su infancia. Papá. Necesito consejo. Él, sorprendentemente, la apoyó. Sé feliz. Hija. Yo fallé en eso. La reconciliación parcial con su padre dio esperanza a Ana. Compartió con María, quien regresó al apartamento. Lo siento por dudar, dijo María. Se besaron, reafirmando su compromiso. Pero la realidad golpeó. Javier fue condenado a 2 años de prisión. En la sala, gritó: «Cuidad de Sofía. Y sed felices». María lloró, sintiendo la culpa aplastante. Postjuicio. La familia se fragmentó más. Sofía se mudó con Ana y María, huyendo de la madre. «Aquí me siento segura», dijo. Pero la convivencia trajo tensiones. Sofía, adolescente rebelde, empezó a salir con una chica, ignorando consejos. Una noche, volvió tarde, ebria. «No me controles», gritó a María. Ana intervino: «Solo nos preocupamos». El incidente resaltó los roles: ¿eran madres sustitutas o solo hermanas? La sociedad no dio tregua. En el trabajo de María, como maestra, padres quejumbrosos exigieron su despido: «No queremos influencias gays». El director la defendió, pero la presión la agotó. ¿Renuncio?, preguntó a Ana. No. Lucha. Pero María eligió renunciar, priorizando su salud mental. El sacrificio dolió. Amaba enseñar. Ana vendió una pintura inspirada en el caso, donando ganancias a ONGs LGBT. El éxito trajo envidia. Un amigo cercano las traicionó, filtrando detalles privados a la prensa. Pareja lesbiana en crisis, titularon. María se sintió expuesta. ¿Quién nos traicionó? Descubrirlo fue devastador. Era el hermano de Ana. Por ayudar a la familia. La confrontación con el hermano fue explosiva. «¿Cómo pudiste?», gritó Ana. Él respondió: «Por mamá. Te está destruyendo». Ana lo cortó de su vida. Pero el daño emocional fue profundo. María consoló: «Tenemos nosotras». Pero internamente, María cuestionaba: ¿era el amor una ilusión frágil? Sofía, en terapia, comenzó a sanar. Compartió: «El juicio me hizo fuerte». Inspirada, organizó un grupo de apoyo para jóvenes LGBT. Ana y María se unieron, encontrando comunidad. Pero un evento trajo conflicto: un debate público donde la fiscal habló contra agendas gays. María la enfrentó: «Usted me juzgó sin conocerme». La fiscal, sorprendentemente, se disculpó en privado: «Fui dura. Pero creo en la ley». Este giro humanizó al antagonista, mostrando que el prejuicio podía cambiar. Pero no borró el dolor. Javier, desde prisión, escribió cartas: «Estoy orgulloso de vosotras». Sus palabras motivaron. Pero la ausencia pesaba. La alta trao pict cuando la madre de María apareció en la puerta. «Quiero intentarlo»,
dijo. Una cena tentativa siguió, llena de silencios incómodos. ¿Puedo aceptar esto?, preguntó la madre. María respondió, prueba. El camino a la reconciliación comenzó. Pero frágil. Con Javier en prisión, Ana y María asumieron más responsabilidades. Ayudaron con las finanzas familiares, trabajando horas extras. Ana expuso en una galería progresista, atrayendo aliados. Pero un crítico conservador la atacó, arte degenerado. Las ventas cayeron, forzando decisiones duras. ¿Vendo el apartamento?, sugirió Ana. María negó, no. Es nuestro hogar. Sofía floreció en su grupo de apoyo, pero enfrentó acoso escolar. Compañeros la llamaban la hija del preso gay. Una pelea resultó en suspensión. María la defendió ante el director, esto es discriminación. Ganaron. Pero Sofía se endureció, odio este mundo. Ana la motivó, cámbialo. Un giro inesperado, la apelación de Javier. Nueva evidencia mostró que el fraude fue coaccionado por socios corruptos. El abogado luchó, usando testimonios de Ana y María sobre su carácter. La fiscal, suavizada, no objetó fuertemente. En la audiencia, Javier miró a sus hijas, gracias por no rendiros. Mientras, Ana reconectó con su madre. Una llamada, vi tu exposición. Es diferente. Ana invitó, ven a vernos. La madre aceptó, cautelosa. En la cena, conoció a María. Es encantadora, admitió. Pero agregó, aún no entiendo. Ana respondió, no necesitas entender. Solo aceptar. Un paso pequeño, pero significativo. María lidiaba con depresión post-renuncia. Buscó terapia, explorando traumas. Siento que traicioné a mi familia al ser yo misma. La terapeuta ayudó, el amor propio no es traición. María emergió más fuerte, consiguiendo un nuevo empleo en una escuela inclusiva. La traición del hermano de Ana dejó cicatrices. Ana lo perdonó a medias, necesito tiempo. Él se disculpó, fui ciego. La familia se remendaba lentamente. Sofía conoció a una chica, Elena, en el grupo. Su romance inocente trajo alegría, pero también miedo. ¿Qué si mis padres lo saben?, dijo Elena. Sofía la animó, sé honesta. Pero Elena's familia reaccionó mal, echándola. Sofía la acogió temporalmente, destacando la solidaridad. El clímax llegó en la apelación final. El juez revocó la condena, liberando a Javier. La evidencia muestra coacción, dictó. La sala estalló en aplausos. Javier abrazó a sus hijas, vosotras me salvasteis. Pero la fiscal, en privado, advirtió, la sociedad cambia lento. De vuelta en casa, celebraron. Javier conoció mejor a Ana, eres familia ahora. La madre se unió. Tentativa. Intentaré, prometió. Pero no todo era rosas. María recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Lejos. ¿Me voy?, preguntó.
Ana dudó, no sin mí. Decidieron mudarse juntas. Empezando de nuevo. Sofía se quedó con Javier, prometiendo visitas. En la mudanza. Reflexionaron. Pagamos un alto precio, dijo María. Pero ganamos libertad. Ana asintió, y amor. En Barcelona. Se integraron en una comunidad vibrante. Ana expuso con éxito. María enseñó con pasión. Sofía visitó. Trayendo noticias, mamá acepta más. Javier reconstruyó su vida. Ayudando a ONGs. Sin embargo, sombras persistían. Un debate nacional sobre matrimonio igualitario las involucró. Ana habló en TV, el amor no discrimina. Recibieron amenazas. Pero también apoyo. La resolución vino en una boda simbólica. Ana y María se casaron en una ceremonia privada. Con familia presente. Javier las llevó al altar, orgulloso. La madre lloró, felices. Pero el despertar final fue agridulce. Sofía rompió con Elena. Aprendiendo sobre corazón roto. Duele. Pero crezco. En su nuevo hogar en Barcelona. Ana y María construyeron una rutina estable. Ana pintaba retratos de parejas LGBT. Capturando esencias reales. María educaba sobre diversidad en su escuela. Cambiamos mentes jóvenes. Decía. Pero recuerdos del juicio acechaban. Una noche. María soñó con la fiscal burlándose. Despertó sudando, aún duele. Ana la calmó, es pasado. Javier. Libre. Visitaba a menudo. Reconstruyó su negocio éticamente. Jurando no repetir errores. Aprendí el precio de la desesperación. Sofía. Ahora 18. Entró en la universidad. Estudiando psicología para ayudar a otros como ella. Quiero sanar traumas. Declaró. La madre evolucionó lentamente. En una cena familiar. Admitió, vi mi error. El amor de mis hijas es puro. María la abrazó, gracias. Pero Ana's familia tardó más. Su madre vino a una exposición, tus pinturas me hacen pensar. Un puente se construyó. Sin embargo, conflictos surgieron. Un escándalo nacional sobre adopción gay las involucró. Ana abogó públicamente. Atrayendo backlash. Correos de odio llegaron, no merecéis hijos. María temió, ¿y si queremos familia? Discutieron, Ana quería adoptar. María dudaba por el escrutinio. El mundo no está listo. Dijo. Ana replicó, lo haremos listo. La tensión culminó en una pelea. Siempre empujas. Gritó María. Ana se fue a caminar. Reflexionando. Era egoísta. Regresó, tienes razón. Esperemos. Su compromiso se fortaleció. Sofía trajo drama, se enamoró de una profesora. Creando conflicto ético. Es mayor. Confesó. María aconsejó, termina. Sofía obedeció. Pero resentida. Vosotras tuvisteis suerte. Ana intervino, la suerte se hace con decisiones duras. Javier enfrentó su propia crisis, una oferta de trabajo requería mudarse. Pero os dejaría.
Eligió quedarse, familia primero. Su elección inspiró. En un aniversario, Ana sorprendió a María con un viaje a Sevilla. Allí, en los jardines del Alcázar, renovaron votos. A pesar de todo, te elijo, dijo Ana. María respondió, y yo a ti. De vuelta. Noticias impactaron, la fiscal renunció. Citando cambio personal. En una carta anónima. Escribió, vuestra fuerza me abrió los ojos. Un cierre inesperado. La historia culminó en una reunión familiar completa. Risas llenaron la mesa. Pero sombras de daños pasados permanecieron. Hemos pagado caro. Reflexionó Javier. Pero valió. Ana miró a María. Sintiendo gratitud. Habían navegado traiciones. Pérdidas. Despertares. Cada decisión había costado. Pero llevado a crecimiento. Es siempre correcto priorizar el amor propio sobre las expectativas familiares. Incluso si causa divisiones irreparables.